Buenas noches, aquí estamos nuevamente haciendo el interés nacional en el piso del Canal 22 como corresponde. Y como siempre en la compañía de mi queridísimo colega Adrián Salvucci. ¿Cómo te va, Adrián? Todo muy bien, Enrique. Hoy vamos a ver un tema que ya medio preanunciamos antes respecto de este sistema, porque nosotros somos antisistemistas, ¿no es correcto? Exactamente, esa es nuestra ideología. Es nuestra ideología, es antisistemista, estamos en guerra contra el sistema porque el sistema está en guerra contra nosotros, entonces hoy vamos a hablar de un poquito de ese sistema que escribe el guión y quiénes son los guionistas de todo lo que está pasando en el planeta Tierra. A ver si entendemos. A esta cosa a la que llamamos realidad no es real, es simplemente una pantalla, una película. A mí todo esto me rememora a Platón y sus ídolos de la caverna. Bueno, es algo muy parecido, son todas imágenes que nos proyectan para no dejarnos ver la realidad tal cual es. Y esto casualmente es el sistema imperante hoy. Este sistema está compuesto básicamente por tres actores fundamentales. ¿Cuáles serían esos tres actores fundamentales? Bueno, en primer término están los guiones, porque esto no es que todo ocurre por casualidad. Nada ocurre por casualidad. En la historia mundial y en la historia actual, por lo menos, nada ocurre por casualidad, aunque podría llegar a parecer. Es como mirar una película. Si la película se llama, por ejemplo, El Titanic, uno puede decir, en una de esas pueden evitar el témpano, en una de esas a lo mejor no chocan, en una de esas a lo mejor el capitán lo ve. No. Ya hay un guión que dice, se va a llevar por delante el témpano, le va a ser un rumbo gigantesco y el barco se va a hundir en 2 horas. De manera que prepárate que vas a ver gente histérica, gente corriendo hacia los botes, y no es casualidad, no es que ocurrió de repente, ese es el guión. Entonces, como hay un guión al nivel de la geopolítica planetaria, no tanto en el corto plazo, sino un guión, yo lo llamo un guión estratégico, en el muy largo plazo, porque las cosas a corto plazo es fácil seguirlas, pero en el muy largo plazo es difícil. Y si hay un guión, obvio, tiene que haber un guionista. Exactamente. Y si hay un guionista, hay 2 escalones más abajo, porque ya dijimos 3 iban a ser el guionista, el autor del guión, el director de la película, a quien le entregan el guión, toma, tenés que filmar esto. Ajá. A ver qué dice, el Titanic se hunde 2 horas de... Che, ¿y qué onda si no? Que el Titanic no se hunde. No entendiste cómo funciona esto. El Titanic se tiene que hundir. Ese es el director. Lo discute con el guionista algunos puntos. El director le aporta algunas ideas, pero no se mueve básicamente del guión. Y después, bueno, y para tal papel, a ver, para el que se hunde en el fondo del océano después de intentar darle un beso a la chica. Que no sea Brad Pitt. Claro, DiCaprio. Bueno, ok, DiCaprio, listo. Después eligen los actores. ¿Quiénes van a ser los actores? La cuestión es que en esta cosa a la que nosotros llamamos realidad, lo único que se nos permite ver es a los actores, nada más. No tenemos ni idea que detrás de los actores hay un director y mucho menos que detrás de un director hay un guionista. Y si vamos más arriba, ¿quién le pagó al guionista para que haga el guión? ¿Quién paga la película? ¿Quién le paga al director? Ahí ya vamos a ir acercándonos bien finito a la realidad. Y dijiste algo ahí muy interesante que me hiciste pensar, porque si hay un guión y se eligen a Brad Pitt, a Marlon Brando, en su momento a todos los grandes actores, las caras lindas o las caras feas, si quiero ser un personaje que sea realmente odiable, por decirlo de alguna manera, también hay algo obvio. Si de repente un actor en una película no cumple con el guión y dice, no, yo quiero salir como el capitán alternativo que salvó al Titanic,
No, flaco, no, el Titanic se hunde. Y en la historia lo mismo, de vez en cuando, imprevistamente, porque todo no es 100% controlado. El guión da las directivas generales, pero pueden pasar cosas, como diría Macri. Pasaron cosas, surgió algo, puede surgir algo inesperado. Y la historia nos muestra también, no vamos a entrar en eso hoy, que de repente, cada tanto, surge alguien inesperado, alguien que molesta, alguien que tendría que haber hecho este rol, pero hizo otro, o lo hizo de otra manera. Alguien que se animó a apartarse del guión, o alguien siquiera que no estaba en el guión. Y dice, la película le van a cambiar el título, porque yo la voy a cambiar y ustedes no se van a dar cuenta, pero se va a llamar Salvando el Titanic. No, y han surgido a través de la historia pueblos, ideologías, individuos, inspiradores, hasta diría artistas que han tratado de decir, vamos a cambiar un poquito este guión, lo vamos a modular un poco, que el sistema, que es un sistema vasto, complejo, enrevesado, requiere mucho tiempo para administrarlo, puede llegar a decir, bueno, déjalo que entre, que le aplique su creatividad, pero que no cambie la finalización, que no cambie el tema principal. Pero cada tanto surge alguien que, parece que este va a cambiar. Bueno, a este actor, que es un intruso, invítenlo a salir. Y si no se va con la invitación, empújenlo para salir. Y si no se va con un empuje, mátenlo. Eso es lo que tenemos que empezar a entender hoy en día. Por eso es muy importante y es un trabajo grande. Hay que identificar el guión, para empezar a ver la coherencia geopolítica, social, financiera, económica, de todo, mediática, del guión en sí, pero muy importante saber dónde están los guionistas para saber hasta dónde los guionistas pueden llegar a bancarse una diferencia, torcerles un poquito el libreto, decirle vení para acá te corresponde que cantes una canción y la canta o demasiado mal o demasiado bien. Y ha habido algunos actores en la historia del mundo contemporáneo que han cantado demasiado bien. Entonces hay que decir, bueno, ¿cuál es la tolerancia que tiene este sistema? Y ahí hay que entender bien quiénes son esos guionistas y cuánto están dispuestos a tolerar modificaciones, a favor y en contra. Exactamente, y todas esas son discusiones que se mantienen por afuera, en un sótano, sin que nadie se entere, con el director de la película, no con los actores. Con los actores de ninguna manera. Los actores siempre les entregan, toma tus líneas, y el problema surge, como vos mencionaste, casos históricos de actores que cantan mejor de lo que se esperaba, que actúan mejor, que sobreactúan, o que directamente eligen irse de libreto, no respetar las líneas, y ahí generan un problema. Bien, la historia, no vamos a hacer ahora casos puntuales, pero está llena de ejemplos como este. En la próxima entrega del Interés Nacional, porque todo esto ustedes pueden llegar a decir, estos, teoría de la conspiración, otra vez, estos dos locos con teorías son dos conspiranoicos. No, no somos dos conspiranoicos, somos dos antisistemistas explícitos, pero les vamos a traer ejemplos, pero ejemplos de larga data, ejemplos que se remontan o siglos, o ejemplos que se remontan a un par de años, de guiones, hoy mismo incluso. Hoy mismo, de guiones que se interpretaron con total precisión, y eso es lo que nosotros vemos en los titulares de los mierdos. Y hay ciertas reglas, ya que hablas de los mierdos, que son los que ayudan a que esto tenga credibilidad, que la gente se lo crea, que se apaguen las luces y uno no mira lo que está pasando realmente, o no se mete detrás del telón. Hubo un gran primer ministro británico, que fue primer ministro de la reina Victoria en el siglo XIX, que dijo públicamente, lo que pasa es que las cosas mundanas, la geopolítica mundial del imperio, es manejada por gente detrás del telón. No son las caras visibles. Es más, las caras visibles tienen que ser buenos actores. Un buen actor, ¿qué hace? Si le pegan un tiro, se muere. Pero te tiene que convencer, le pegaron un tiro, pobre Brad Pitt, y se murió. Pero no se murió en realidad.
parece que se murió, tiene que hacer de cuenta que se murió, o la señorita tiene que hacer de cuenta, la actriz bella, que se enamoró perdidamente del héroe, o que lo traicionó. Tienen que ser actores convincentes, porque si no es convincente no sirve la película, y eso hay que entenderlo. Y esa casta, vamos a llamarlo, es lo que Milley ha llamado la casta, también tiene una serie de personajes que saben que pueden actuar, como hace un actor en la película, pero en última instancia no va a recibir las consecuencias. Y ese es el drama de la mal llamada democracia, que es en todo el mundo, una casta en distintos países que se va sucediendo. Cada 4 años hay elecciones, caras nuevas de izquierda, caras nuevas de derecha, caras nuevas de izquierda, caras nuevas de derecha, muy horizontal, solo mira a la izquierda o a la derecha. No mires para arriba, y no mires para abajo, porque abajo hay muchas cosas, son 8.000 millones de personas. Feo. Lo que hay abajo es feo. Y de los 8.000 millones, 4.000 millones viven en la violencia, la suciedad, la enfermedad, la guerra. Así que no mires, mira algún tramo intermedio de celebrities, que los multimedios te van a decir cuáles son. Pero lo importante es que esa casta, porque tenés que buscar gente que actúe bien, un Donald Trump. ¿Cuál fue el drama de Joe Biden? Que no sabía actuar, y Kamala Harris tampoco, pero un actor bueno, un Menem, por ejemplo, un Néstor, una Cristina, una actriz de primerísima, sí. Un Javier, Mauricio, medio boludo, te la debo, no, Mauricio así no va. Se le trababa la lengua a la hora de repetir el guión. Exactamente, claro. Entonces dijeron, sáquenlo un poquito, vamos a conseguir a alguien mejor, y vino Milley, que es un actorazo en ese sentido. Pero vos fíjate cómo los actores de reparto de la película de Macri los metieron a todos en la película de Milley. Porque ya están probados, ya los probamos y actúan más o menos bien. Sturzenegger hace lo que tiene que hacer, el Toto hace lo que tiene que hacer. La Pato. Ni hablar de la Pato, la Pato está por todos lados, hasta en la sopa está la Pato. Pero también cada uno que actúa tiene una especie de beneficio, que es que, por más que Brad Pitt en esta escena corresponde ligarse el balazo y caerse muerto, en realidad después se levanta porque no está muerto, por más que le hayan puesto una cosa de sangre acá y parece que le vino... No, es todo un show. Bueno, lo mismo con los políticos de la casta, sea la casta aquí en Argentina o en Estados Unidos o en Europa. Se hace de cuenta que, pero no pasa nada. Pueden llegar a hundir un país por completo, porque si yo agarro los 43 años de democracia y empiezo, Alfonsín, luego vino Menem, luego vino De la Rúa, luego vino Néstor, bueno, pasó Duhalde, luego vino Néstor, luego vino Cristina, luego vino Macri, luego vino Alberto, y hoy tenemos a esta catástrofe. Uno diría, bueno, tienen que hacer el rol que les corresponde, pero no hay consecuencias. Esa es una de las reglas de la geopolítica democrática. Vos sos un mascarón de proa, ahora tenés que actuar de presidente o de primer ministro o de ministro de Economía. Domingo Cavallo, ministro de Economía de Carlos Menem, ministro de Economía después de Fernando de la Rúa. O puede haber una consecuencia que es parte del guión. Exactamente. Una Cristina presa y ahora tenés que actuar de presa. Ahora vas a actuar de presa y te vamos a poner una cosita acá en el tobillo, pero bancate de un tiempito porque no pasa nada. Pero más allá de eso, no vamos a hacer futurismo, pero lo importante es que todos los que son miembros del elenco, de la compañía de actores de Argentina o de la compañía de actores de Brasil o de Europa o de Estados Unidos sepan, hagas lo que hagas, en última instancia, y salvo que hagas algo muy fuera de libreto, no pasa nada. Vos te llamás Domingo Felipe Cavallo, empezaste a destruir el trabajo y la economía argentina. Y después, cuando empezó a explotar todo, te llamó De la Rúa, lo empezaste con Menem, te llamó De la Rúa y te dijeron básicamente, ahora tenés que acostar el país. Diciembre del 2001, acostar el país, el imbécil se va a ir en un helicóptero, pero te vamos a dar a vos 2 días antes, 48 horas antes para que te relajes. En última instancia, no pasa nada. ¿Son judiciables los actos políticos? No, de ninguna manera. Es más, a Domingo Cavallo, cuando se tuvo que ir en el 2001, como estaba muy bien vinculado con los dueños del teatro, que en ese momento se llamaban William Rhodes del Banco City y David Rockefeller del JP Morgan Chase, le dijeron, venite para acá, te vamos a dar laburo. Le dieron un laburo fantástico.
Alejate ¿Y de académico? ¿En qué universidad estuvo de académico? Estuvo, sí, y después no, le dieron también un lugar en el directorio de la revista Forbes. También eso, sí. Le pagaba muy bien y Sí. compartía ese directorio con otro miembro de todo este sistema planetario que se llamaba Caspar Weinberger, que fue el mayor enemigo de la Argentina durante la Guerra de Malvinas porque fue el que se aseguró que todos los armamentos norteamericanos fueran a ayudar a los ingleses en contra de la Argentina. Caspar Weinberger. Normalmente esas transferencias de armamentos dentro de la OTAN, reemplazo de submarinos, aeronaves, demoraban 2 semanas. Él hizo que demoraran 48 horas y la señora Thatcher recibió lo que necesitaba, no solo contra Argentina, sino para poder desafectar sus buques de la Real Flota Británica Militar dentro de la OTAN y mandarlos a recuperar las Islas Malvinas en Argentina. Pero Cavallo dijo, no, somos todos amigos, está bien, fue enemigo de Argentina, pero ¿qué es Argentina? Ya está. Aparte, ya pasó, es otra cosa. Hay que darse cuenta que los guionistas son una casta en el sentido de una compañía de actores. No, no te creas a Hamlet. Hamlet, cuando lo ves actuar, por más que a lo mejor se te caiga un lagrimón porque son muy buenas, no se mueren. Y cuando Romeo le dice a Julieta, así, con un beso, toma el veneno, con un beso también yo me muero, y nos suicidamos los dos juntos, Romeo y Julieta, no se murieron, están vivos. A ver si lo empezamos a entender. Por eso, entender el guión le da consistencia a esta, llamémosla, a esta estrategia enorme. Y comprender a los guionistas nos da comprensión de la táctica, porque hay que pensar en términos militares. En términos militares hay una estrategia, el plan general a largo plazo, y después hay lo táctico. Bueno, ¿a qué actor voy a llamar para que haga de héroe lindo? Ah, ya lo tengo, a Brad Pitt. No, me dijo que no. ¿Y quién tengo? Bueno, Leonardo DiCaprio, el que dijiste vos. Bueno, Leonardo DiCaprio. Bueno, tengo que ir teniendo esas alternativas. Y lo mismo en Argentina. Hablando de la derecha, Macri resultó ser un descerebrado imbécil, estúpido. Y bueno, vamos a traer uno que está descerebrado, pero está loco, está totalmente loco y no va a titubear. Es capaz de decir cualquier cosa en cualquier momento y el que se va a llevar el crédito va a ser Javier Milei. Y si en algún momento hay que sacrificarlo en cualquier sentido de la palabra que a usted se le ocurra, y bueno, hizo tal cosa y aún el Poder Judicial que lo toleraba puede llegar a decir, no, como le pasó a Cristina, no, ahora soy Poder Judicial, te tengo que condenar, vaya presa. Y podemos dar ejemplos históricos, felizmente no de Argentina, pero del mundo donde alguno se lo tomó demasiado en serio, dijo, no, yo soy nacional de tal país, soy alemán, por ejemplo, y me lo voy a tomar esto en serio, y entiendo el libreto, entiendo a los guionistas, entiendo al que escribió el guión originalmente, entiendo a largo plazo hacia dónde lo quieren llevar, y no estoy de acuerdo. ¿Cómo? No estoy de acuerdo. ¿Qué dijo? No estoy de acuerdo. Y a partir de ahí hay consecuencias, que es cuestión de agarrar un buen libro de historia del siglo XX y no las va a poder evaluar, o sea, leer y comprender. las consecuencias son solamente para el que se atreve a desenmascarar el sistema. Sí, señor. Para el que no está de acuerdo y toma la iniciativa de ir en contra del sistema desenmascarándolo. Solo para ellos hay consecuencias. Para los que bailan al ritmo de la música, de la banda, del soundtrack. El soundtrack, ahí está, me gustó eso, el soundtrack. Los que bailan al ritmo del soundtrack, no hay consecuencias para ellos. Un Netanyahu, ¿qué consecuencia está habiendo hoy para Netanyahu? Ninguna. Orden de captura internacional y así todo se sube a su avión, le interesa se baja en Washington y en Washington lo reciben con aplausos. Sí. Es más, lo recibe como se lo ha recibido reiteradamente en distintos pedidos al señor Netanyahu, las dos cámaras del Congreso norteamericano, la Cámara Baja, la Cámara Alta, Partido Demócrata, Partido Republicano, y cada vez que donde hay justamente dos fascios
porque en la Cámara, que es la Cámara de Representantes, que es la más grande, del Congreso norteamericano, hay donde está sentado el orador, donde están sentadas las autoridades que lo reciben de Estados Unidos, autoridades legislativas, y atrás hay dos enormes fascios, o sea, conjuntos de trigo atados. Y uno dice, ¿qué hace eso en el Congreso de Estados Unidos? Bueno, léanlo y averigüenlo, porque es sumamente interesante. No es de la cultura democrática, claro, que promociona a los Estados Unidos. Fachos de combatimento, ¿no? Claro. Pero bueno, pero ahí están. Ahí Enrique dijo, él inventó una palabra que la usamos permanentemente, que es no los multimedios, sino los multimierdos. Porque todo esto, hoy en día con la tecnología empezó con la radio, después la radio y la radio onda corta, después la radio onda corta, la televisión, después la televisión digital por cable. Yo cuando era chico, acá en Buenos Aires había 4 canales más el canal 2 de La Plata, claro. Y había que orientar la antena. Hoy no, hoy tenés 500 canales del país que quiera con un... Y no, eso ya es tecnología vieja, hoy es el streaming. Aquí estamos nosotros. Exactamente, todo eso que ya hoy son los multimierdos, son los que manejan todo el relato, la totalidad del relato. Y el relato saben que está hecho para confundir, ocultar, censurar, si dice la cosa incorrecta en el momento, distorsionar, crear los relatos. El relato que más le conviene, uno diría, el de la izquierda o de la derecha. No, los dos, el de la izquierda y el de la derecha, porque uno puede ser de izquierda o de derecha según el momento. En este momento en Estados Unidos hay un gobierno de derecha, Donald Trump. Pero hace un año había un gobierno de izquierda, socialdemócrata. Anoche acá en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, la derecha fest. Exacto. Ya te demuestra que todavía el señor Milei y todos los de la Libertad Avanza y los de toda la derecha se quedaron trabados en el siglo XX, porque en el siglo XX sí había derecha e izquierda, horizontal, mira a la izquierda, mira a la derecha, otra cosa no hay. Y hoy en el siglo XXI es imperativo que miremos arriba, quiénes están arriba, quiénes son los guionistas, quiénes son los que ponen toda la guita, manejan los multimedios, manejan la política, manejan todo, y los que estamos abajo que sufrimos las consecuencias. Por eso, en todo este relato hay que tenerlo presente, que es una especie de noticias show. Miren, lo he visto aquí en Argentina, pero puedo relatar un caso ejemplar, que es CNN de Estados Unidos. Sí. Una de las periodistas estrellas es una mujer, habla muy bien, perfecto, se llama Christiane Amanpour. Y la propia CNN hace pequeños cortos publicitarios donde la muestran a Christiane Amanpour hablando con Clinton, hablando con Macron, hablando con un montón de grandes líderes, pero ella le hace una pregunta dura, ¿qué va a hacer con tal cosa? Y cuando va a contestar el Macron o el Clinton o el Bush del momento, lo cortan. ¿Por qué? Porque ellos no son la estrella no son los políticos entrevistados, la estrella es ella. Y acá en TN he visto, y en La Nación Plus he visto cosas parecidas. Los periodistas son los celebrities. El periodista que te dice, les voy a informar lo que está pasando en Medio Oriente, bandera argentina y atrás agazapada la bandera de Israel. Opa, primero la ponía junta, después se fue dando cuenta que a la mujer le dijeron... Próximamente la van a poner abajo de la mesa. Claro, y porque próximamente puede llegar a haber problemas, así que poner la agazapada, lo cual es un símbolo mucho más real, mucho más perfecto de la realidad. Pero hay una bandera agazapada detrás de la bandera argentina. Ya que lo mencionas, constantemente lo mencionas a ese periodista nos hizo un gran favor de decirnos casualmente a qué interés responde. Claro. Todos los demás no nos lo dicen, pero sí responden a un interés. Se levantó la cadeta, claro, para que quería tomar un poquito de agua. Exacto, todos responden a algún interés. No hay ninguno de los que conocemos y muy bien promocionados, muy bien financiados y con promoción permanente que no responda a un interés. Entonces, hizo bien este periodista en poner la bandera. Ya sabemos quién es. Fue imprudente. Pero bueno, los multimierdos son los noticias show, es el entretenimiento. Es Hollywood, en realidad es una variante de Hollywood. Tienen la función de deseducar a los pueblos, que tratan de entender, pobrecitos los pueblos, y para ir redondeando.
los multimierdos, los multimedios, sean locales, sean internacionales, trabajan juntamente con los think tanks, los bancos de cerebro, ya hicimos un programa al respecto, los lobbies con intereses que reciben, no solamente disponen de mucho dinero, sino que pueden dirigir el dinero de las grandes corporaciones y a los grandes bancos en Estados Unidos especialmente y decir, vamos a financiar la campaña de este político demócrata, porque nos conviene, pero también de este político republicano, porque nos conviene, y que todos los políticos, senadores, diputados, presidentes, gobernadores, todos sepan que a la larga sus carreras dependen del financiamiento, y una vez que uno es adicto al financiamiento geopolítico que le viene de determinados sectores, el día que le quiten el financiamiento, yo pensé que ahora podía tirarme para ser de senador, pasar a ser gobernador, ¡paf! Metiste la pata, perdiste la financiación y hoy la democracia es dinerocracia. La política se hace con dinero. No solo los lobbies, sino las ONG, las organizaciones no gubernamentales, las fundaciones, las propias universidades, los celebrities que aportan su linda cara porque son buen actor o porque son un buen futbolero o porque son populares, por la razón que sea, un rockstar, se llame como se llame, que de repente su rostro uno lo asocia con, este canta ante 100.000 personas, este patea la pelota de una forma fantástica, y así sucesivamente, y le permiten incorporar, por así decirlo, ese prestigio a un determinado político, a una determinada ideología, a una determinada idea. La cosa es así, siempre están jugando con nuestra percepción de las cosas, controlan nuestro intelecto, por ende controlan nuestras emociones y controlan el relato. Por eso, ¿cómo y quiénes? Hay que saberlo siempre, y a partir de ahí empezar a indagar, sabemos cómo, sabemos quiénes, ¿para qué? ¿Qué es lo que están buscando? Pero de eso vamos a profundizar un poco en el próximo programa. No sé si se habrán dado cuenta quienes nos siguen semana tras semana con el Interés Nacional, que venimos subiendo por una escalera. Cada programa, cada entrega del Interés Nacional es un punto que tiene que ver específicamente con un peldaño de lo que hace a cómo funciona el mundo realmente. Vamos subiendo cada vez más. Hoy les quisimos dar una introducción de que la realidad no es lo que nos cuentan, que hay guiones, que hay guionistas y que lo que nos ponen frente a nuestras narices no es más que una película. Bien, la próxima les vamos a dar ejemplos concretos de cada uno de estos guiones para que vean la realidad que tenemos hoy encaja perfectamente con el guión, como encaja cualquier película que veamos en Netflix o en cualquier plataforma, encaja con el guión la película, no existe película que no encaje con su guión. Bueno, la realidad que nos presentan delante de la nariz es eso. La semana que viene nosotros se lo vamos a contar. Adrián. Seguiremos subiendo por esta escalera de Jacob hacia un destino interesante para empezar a hablar claramente y pensar con el cerebro propio y no con el cerebro de los guionistas. Bueno, nosotros volveremos el miércoles que viene a las 23:30, ya saben, como siempre, en Canal 22. Buenas noches y muchas gracias. Chao.